Muy buenos días para todos. Agradecerles a quienes están presentes en este momento con nosotros en nuestra sede nacional y han aceptado la invitación a nuestra rueda de prensa. Agradecerles a las personas que se están conectando a través de Facebook Live y que nos van a acompañar. Recordarles que estamos atentos a las preguntas que crean conveniente formular a través de este medio y dar inicio efectivamente con lo que se ha programado. Muchísimas gracias. Buenos días. El movimiento SOS lanzó un comunicado y ustedes afirman que hay una alerta sanitaria por las renuncias masivas de los trabajadores de la salud. ¿A qué obedece ese pronunciamiento del movimiento? Hemos tenido la posibilidad de evidenciar múltiples situaciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones de las instituciones públicas y privadas del sector de la salud. Particularmente hemos encontrado situaciones de renuncias colectivas de trabajadores de la salud derivadas del desmejoramiento de condiciones laborales, y por otra parte hemos encontrado también ceses de actividades y manifestaciones de protesta comunidad por parte de trabajadores a quienes no se les ha cancelado de manera oportuna sus remuneraciones. Ustedes nos pueden decir ¿qué cifras hay en el país sobre estas renuncias masivas? En este momento tenemos conocimiento del cese de actividades en el Hospital San Francisco de Asís, en la ciudad de Quibdó. Esto obviamente afecta a toda la comunidad de Chocó y municipios de departamentos vecinos. Por otra parte, tenemos una situación en Montería con una clínica que es la Clínica Casa del Niño, donde se presentó la renuncia colectiva de 11 ginecobstetras y 3 médicos especialistas en cuidado y cuidado crítico intensivo. Esto obedece a propuestas de desmejoramiento de condiciones laborales, de manera particular, reducción de remuneraciones. Sabemos que en el Hospital General de Medellín se ha presentado también un cambio de modalidad contractual que ha hecho que más de 500 personas vean en riesgo su continuidad o su estabilidad laboral. Pero sabemos y conocemos a diario de diferentes denuncias que se hacen en redes sociales o a través de comunicados a la opinión pública de muchos más trabajadores que están en situaciones muy similares. ¿Esto está en línea con el cierre de Comeva, de Saludcop, con estas EPS? En buena parte sí, a pesar de que no obedecen directamente, son situaciones que se han presentado antes de la liquidación de Comeva, pero sin lugar a dudas la liquidación de Comeva trae una preocupación grandísima que se tiene que evaluar desde muchos frentes. Por una parte están las IPS que tenían convenios solo con esta EPS y eso los pone en una situación financiera muy crítica. Está el talento humano vinculado con estas IPS que empiezan a ver la dificultad de su continuidad laboral. Y por otra parte está el cumplimiento de Comeva con el pago de remuneraciones a los profesionales que estaban vinculados con ellos de manera directa a través de modalidades contractuales diversas. Retomando un poco lo que la primicia anterior, donde es la Superintendencia de Salud, ¿qué está haciendo con las renuncias masivas de todas las personas del sector salud? Hasta el momento, en las denuncias que hemos presentado, digamos que de manera directa, que hemos conocido de manera muy cercana, la Superintendencia realmente no ha abocado conocimiento. Ha remitido por competencia estas denuncias a las secretarías departamentales de salud de los territorios que correspondan. Pero por otra parte, por ejemplo, en el Hospital San Francisco de Asís hay que tener en cuenta que este hospital está bajo medidas de la Superintendencia desde hace un muy buen rato y aún así se siguen presentando este tipo de situaciones. Por otro lado, si ya nos queda un poco claro ese panorama, ¿usted nos podría decir a qué entidades le corresponde hacer la veeduría de esta contratación? Con el tema de inspección, vigilancia y control tenemos una dificultad bastante grande, y es que la mayoría de las contrataciones en Colombia para los trabajadores de la salud son de naturaleza civil y comercial. Eso impide que el Ministerio del Trabajo aboque de manera directa el conocimiento. Sin embargo, hemos recibido una respuesta oportuna y han querido hacer parte por lo menos de los procesos de renuncias colectivas. Sin embargo, no pueden intervenir de manera directa porque no estamos hablando de contratos de trabajo. La Superintendencia, por su parte, ha preferido remitir a las Secretarías Departamentales de Salud la situación pensando en una nueva medición
de calidad, oportunidad de la atención para pacientes, pero siendo sinceros, los trabajadores de la salud no tienen una autoridad doliente por tratarse de contratos civiles y comerciales. De alguna manera, cuando usted dice que el sector salud no tiene dolientes, ¿tiene algo que ver con la corrupción? Muy buena la pregunta. Precisamente es lo que estamos padeciendo desde hace 28 años. Aquí vale más el negocio, vale más el lucro de los mercaderes de la salud. Y cuando digo mercaderes de la salud, no solamente estamos hablando de las EPS, estamos hablando de un nido de corrupción que va desde la parte superior del Estado hasta el municipio más pequeño. Por eso, como lo comentaba la doctora Carolina ahorita, gran parte de los hospitales, y ahora como se acabó la ley de garantías también, gran parte de los hospitales, los politiqueros de este país están tratando de cambiar las condiciones, las reglas de juego que ya tenían estos trabajadores, como es en el Hospital General. A los 500 trabajadores pretenden cambiarles sus reglas de juego y ponerlos a contratar con empresas que son conocidos, y más que todo la empresa que quieren poner a contratar allá es una empresa de Barranquilla, que los que somos de allá sabemos que hay un nido de corrupción donde a los trabajadores se les exige para esta época cierta cantidad de votos. Entonces, estamos entrando en el constreñimiento electoral solamente por depender de un trabajo. Y no solamente pasa ahí, está pasando también en Neiva. En Neiva, a los de la S también les están cambiando las reglas de juego, entregárselo a cooperativas, y estas cooperativas a su vez le exigen cualquier cantidad de votos a los trabajadores para poderlos mantener en un trabajo que no es el mejor, un trabajo donde se explota, un trabajo donde reciben salarios de miseria y encima de eso retrasan los salarios. Y no solamente pasa en esos dos departamentos, pasa en el Atlántico. En el Atlántico ahorita mismo se está comprando votos y se están haciendo constreñimiento a todos los trabajadores que hacen parte de la red distrital y de la red departamental. Y eso se ve en todos los departamentos del país. Es por eso que nosotros queremos alzar nuestra voz y decirle a los compañeros que se encuentran en los diferentes departamentos del país, llámese clínica, llámese hospital, que no permitan que lo sigan presionando para alcanzar una votación de estos señores que convirtieron esto en un nido, un foco de corrupción. Precisamente por eso nosotros, como trabajadores de la salud, hemos alzado la voz y lo venderemos y lo seguiremos haciendo, porque no es posible de que estas personas que están encargadas del negocio de la salud sigan abusando laboralmente de cada uno de los que hacemos parte de este gremio. Y también hacerle el llamado no solamente a los trabajadores, sino a toda Colombia como usuarios, que no caigamos en este tema, no caigamos en el constreñimiento que nos quieren hacer día a día, y dependiendo de la cantidad, del trabajo, así mismo le ponen la cantidad de votos que debe poner una persona. Entonces, la corrupción nos tiene, el sector salud está carcomido por la corrupción. Por eso es que diariamente se ven hospitales en la completa quiebra, por eso ven IPS en quiebra, porque los recursos los recursos destinados para la salud son desviados hacia bolsillos de particulares, y más en esta época porque las campañas electorales de muchos políticos de este país son financiados con los recursos de la salud. Muchas gracias. Otra pregunta. Ustedes son un movimiento, ¿me puede explicar cuáles son las bases de este movimiento y por qué tienen la camiseta puesta por el sector salud? ¿Cuál es la iniciativa de ustedes? Bueno, nosotros estamos trabajando con una propuesta fundamental, con 3 pilares principales. Los pilares principales consisten en la dignificación laboral. Y cuando hablamos de la dignificación laboral, no solamente de los trabajadores,
del sector, sino de todos los trabajadores colombianos. La segunda es no a la intermediación financiera por parte de las EPS. No es justo que las EPS que nos tienen sumidos en la miseria y en el abandono a los trabajadores y usuarios sigan manejando los recursos de la salud, teniendo en cuenta de que día a día se viene empeorando el servicio, y tú lo tocabas al principio, no solamente Comeva, ya lo sufrió Saludcop, y de ahí en adelante van a ser más EPS, van a seguir pasando la misma situación porque los recursos son desviados, se entregan a otras personas menos al destino final, que es la salud. Y el tercer punto tiene que ver con mecanismos de control y vigilancia para que estos recursos lleguen directamente a la salud, porque no es posible de que estos recursos se estén yendo a manos de terceros, los cuales están enriqueciendo día a día y el sector salud se encuentre en la crisis en que estamos actualmente. Todo esto va en beneficio de toda Colombia. ¿En qué sentido? De mejorar las condiciones de bienestar físico, mental y social. Si nosotros logramos establecer esto y Colombia nos da la oportunidad de llegar este 13 de marzo al momento de llegar a las urnas y darnos ese voto de confianza, estamos seguros de que lo vamos a lograr. Tenemos un equipo de trabajo, un equipo de profesionales con el conocimiento, el trabajo, el sacrificio y la entrega para poder cambiar las condiciones de todos los colombianos. En redes sociales están preguntando la señora Pilar Romero Hernández. Buenos días, el movimiento SOS, ¿qué vamos a esperar del sector salud? Vamos a esperar dignificación, esa es nuestra intención. Dignificar no solamente el ejercicio laboral de todos los trabajadores de la salud, sino también dignificar las condiciones de acceso que estamos teniendo todos los colombianos como pacientes dentro del sistema. Buscar la manera de tener un sistema que garantice oportunidad de la atención, pero también nos garantice oportunidad del paciente, y que por su parte a los trabajadores les contrate de manera legal, de manera decente, y se le garantice a los profesionales su autonomía profesional, para que no tengamos nosotros tampoco como pacientes restricciones en la posibilidad de atención o de tratamiento que sea más efectivo. La señora Dayana Martínez pregunta, ¿cuáles son las condiciones de salud en Colombia? De la misma manera pregunta el señor Juan Sebastián Rodríguez, los dos hacen la misma pregunta y es, ¿cuáles son las condiciones de salud en Colombia? En este momento las condiciones son críticas. Realmente tenemos el solo hecho de que estemos liquidando una EPS y que eso nos genere tanto traumatismo dentro del sistema y dentro de la posibilidad que van a tener los colombianos, por lo menos quienes estaban afiliados a esta EPS, a recibir una atención por parte de las nuevas entidades que fueron redirigidos, pues ya nos genera una dificultad. Pero adicional a eso tenemos un punto que es bastante preocupante y es la salud pública. Las ES en Colombia padecen unas dificultades financieras que son innegables y que redundan sin lugar a dudas en la seguridad de los pacientes y en la oportunidad de la atención. Es todo digamos que un paquete de irregularidades y de ilegalidades, porque en materia contractual lo que encontramos es ilegalidades cuando los trabajadores de la salud no acceden a una vinculación directa que les garantice una estabilidad laboral y todas las garantías que trae la legislación laboral colombiana. Y esto redunda sin lugar a dudas de manera directa en la atención que podamos recibir cada uno de nosotros. Entonces sí es muy crítica la situación en nuestro país en materia de salud. Pregunta la señora Valentina Contreras Osorio, ¿qué está pasando en el Chocó y cómo pueden ayudar ustedes a ese conflicto en la salud? La situación del Chocó no es nueva. Nosotros estamos padeciendo un fenómeno que es bastante lamentable, y es que situaciones que se vienen presentando desde hace mucho tiempo y a las que se les ha dado, digamos que algún sostenimiento a través de meses o de años incluso, ya llegan a un punto en el que se vuelven insostenibles. Y es ahí cuando se presentan situaciones como la del Hospital San Francisco de Asís, que a pesar de estar intervenido por parte de la superintendencia, pues vemos que tiene unos incumplimientos reiterativos y no se toman decisiones a tiempo. Lo de Comeva no es una situación nueva, no es algo reciente, es algo que se venía evaluando desde hace mucho tiempo, y estamos repitiendo historias que ya han sido o que nos han traído unos resultados muy negativos desde diferentes puntos de vista. Entonces, lo del Chocó es preocupante. Hemos ya empezado a tocar puertas
de los organismos de inspección, vigilancia y control, del mismo Ministerio de Salud, que si bien es cierto no tiene esas facultades de inspección, vigilancia y control, sí es el rector nacional del movimiento del sector salud en Colombia, y necesitamos que haya unas medidas que garanticen, primero, la continuidad de la institución, porque se necesitan, y segundo, que garantice el cumplimiento de todas las obligaciones que se han adquirido. Te quiero comentar lo que está pasando en el Chocó, y no solamente en el Chocó, porque estamos enfrascados y obviamente por la situación crítica que viene pasando el hospital. Hace año y medio aproximadamente, en el Tolima, en el hospital Reina Sofía, vienen padeciendo la misma situación que hemos visto en estos días, y se evidencia más porque como estamos en época electoral, salen los salvadores de este país a querer generar votos y a querer visualizar una situación que se viene presentando en Colombia desde hace muchos años. En el Hospital Santa Reina Sofía de Lérida, hace año y medio aproximadamente, en plena pandemia, les debían más de 6 meses de sueldo. Eso se profundizó más y los mismos trabajadores salieron a la plaza a recolectar víveres. Y no solamente a recolectar víveres, sino a la carretera a pedirle dinero a las personas que pasaban por ahí. Qué tristeza que nosotros como trabajadores, que hemos entregado todo a este país, el sector que quizá más entregó y que mayores pérdidas ha tenido, nos llamaron héroes en una época y hoy en día en completo abandono. Y sigue el abandono y está el reflejo en el Chocó. Y no solamente en el Chocó está pasando. Los medios no dicen nada del hospital de Ocaña. El hospital de Ocaña, Norte Santander, lo intervinieron y la primera persona, el primer interventor que llegó allá, venía con un foco de corrupción grandísimo del hospital de Sabana Larga, que lo sumió en la miseria y lo pusieron como interventor del hospital. Las intervenciones en Colombia, en los diferentes hospitales, se están dando por motivos netamente políticos. Lo poco que había en Ocaña lo acabaron, y como hubo resistencia de muchas personas y encontraron que efectivamente este señor, esa intervención no fue la mejor, pusieron a una segunda persona y esta segunda persona hoy está acabando con eso. Entonces no se justifica que sigamos en este mismo cuento de que no vamos a seguir tolerando este mismo tipo de situaciones, y es hora de que alcemos la voz y digamos qué es lo que está pasando en Colombia con la salud. La gran parte de lo que está sucediendo aquí, queremos saber dónde están los entes de control, dónde está la superintendencia, porque es que la superintendencia está interactuando, están llegando a los hospitales y no solucionan la situación, porque es que es sencillo. Si nosotros vamos a un hospital a mejorar, es a mejorar, no a empeorar. Y el resultado está ahí: Santa Sofía, Chocó, Ocaña y múltiples hospitales más. Vayan al hospital de Aguachica, la misma historia. Hospital Rosario Pumarejo, 18 meses sin pago y está intervenido. Entonces, la salud no tiene color político. La salud es un derecho de todos los colombianos. Y sin embargo, sigue la salud politizada. Y ya está bueno de que sigamos en ese mismo cuento. Entonces, señores colombianos, señores trabajadores de la salud, ya es hora de que saquemos a los medios qué es lo que está pasando con nuestra salud en el país. El señor Enrique Sánchez Claros pregunta en redes: ¿cómo va a conseguir que exista la voluntad política para ejecutar de manera transparente las leyes que protegen la atención en salud en Colombia?
Precisamente es lo que venimos haciendo hace 4 años. Hace 4 años, para aquellos que todavía no tienen claro, nació un movimiento conocido como Sector Organizado en Salud, Movimiento SOS Colombia. Nació de manera gremial, pero resulta y pasa que con todo lo que ha sucedido en los 2 últimos años, y hablemos de la pandemia, en estos 2 años se desnudó la situación perversa por la que atravesamos todos los colombianos en materia de salud. Y no solamente en materia de salud, sino en materia económica y de cualquier otro sector que pueden estar afectados en el país, a excepción del bancario. Nace este movimiento y tomamos la decisión de los que integramos el año pasado de llegar a donde se hacen las leyes, directamente al Congreso de la República. Se formaron unas listas con representación de las diferentes profesiones y oficios que componen el sector salud. En Colombia, las decisiones en salud las han tomado personas que no conocen de la situación, no tienen el conocimiento, no han vivido en carne propia lo que se vive en un hospital o en una clínica. Y no estamos hablando solamente del trabajador, sino del sufrimiento del usuario o paciente y sus familias. Entonces, los que tenemos el conocimiento de esto somos los trabajadores de la salud. Y precisamente por eso formamos una lista, y una lista que va a las próximas elecciones a aspirar a poner nuestros verdaderos representantes. Cuando digo verdaderos representantes, son los que han sufrido en carne propia esto. ¿Y de qué manera lo hemos hecho? De manera totalmente independiente, con las manos totalmente limpias, sin ningún tinte político, y detrás de nosotros sin ningún político, ni cacique, ni caudillo en este país. No hay grupos financieros, no hay patrocinadores financieros aquí, simplemente nosotros, con nuestros propios recursos, estamos tratando de llegar y cambiar la historia, no solamente del sector salud, sino de muchos sectores a nivel país que están abandonados. Esa es la forma de poderlo hacer, porque políticamente en Colombia durante tanto tiempo nadie, absolutamente nadie ha hecho nada por el sector salud, y ahora que estamos en época electoral, muchos tocan el tema sin poner una solución clara. Yo quisiera hacer una complementación a esto, y es, si bien es cierto, estamos haciendo un ejercicio ciudadano y político desde el sector de la salud, buscando precisamente generar ese interés en que se conozca o se intervenga más en el tema de salud, hay algo que es muy claro, y es que ya estando o siendo parte del Congreso de la República, pues tendremos que empezar a mirar afinidades con otros actores políticos que estén dispuestos a apoyarnos en ese llamado al interés político, y tendremos también una herramienta muy especial que es precisamente el control político. Control que tendremos que ejercer desde el Senado de la República para que los organismos y las instituciones que están a cargo del direccionamiento y de la vigilancia dentro del sector de la salud cumplan con sus obligaciones y responsabilidades. En redes nos preguntan de qué hubo Cúcuta. ¿Cómo hacer para que se le quite a los gobernadores y alcaldes el nombramiento de gerentes ineptos nombrados por favores políticos? Definitivamente esa tendría que ser una modificación de tipo legislativa, y es parte de lo que tenemos y estamos revisando dentro del sector, porque el tema de corrupción prácticamente se convierte en la mayor dificultad que tenemos dentro del sector, no solamente por la politización de las decisiones que se toman, sino adicional a eso por el redireccionamiento inadecuado de recursos. Pero ya son asuntos que sin lugar a dudas se tienen que resolver en esa instancia legislativa. Precisamente con la doctora Carolina y el doctor John Freddy, que son los abogados del grupo, se ha tocado este tema. Hay que quitarle el recurso a aquellas personas, en este caso los gobernantes, que se han encargado de saquear los recursos de la salud. Por eso es que vemos hospitales en diferentes partes del país
en gran parte del país en total quiebra. Por eso es que vemos que escasamente hay 3 hospitales en Colombia que son autosostenibles, de los cuales 2 hay en la ciudad de Medellín, y el resto de los hospitales en Colombia son totalmente inviables, financieramente inviables. ¿Y por qué? Porque los recursos de la salud, los alcaldes y gobernadores los toman, y precisamente para esta época, para financiar campañas políticas. Si ustedes miran lo que hablaba antier, la ex senadora Aida Fernando, no es mentira. Eso se maneja no solamente en la costa, sino a nivel país. Se inventan contratos para sacar el dinero y ponerlo a rodar en las diferentes campañas. Y si ustedes hagan la prueba, para esta época la crisis económica en los hospitales se empeora, porque la plata rueda para comprar votos y para comprar conciencia en este país. Ya es hora de que le quitemos el manejo a los corruptos. ¿Y de qué forma? Lo decía la doctora Carolina ahorita. Las secretarías de salud están para vigilancia. Ordenar el gasto hay que quitárselo, porque definitivamente cuando el foco de la corrupción está ahí, hay que acabarlo. Y de la manera como lo bien manifestó la doctora Carolina en este momento. Pregunta el señor Enrique Sánchez Claros. ¿Cuál es la agenda educativa que emprenderán con las personas que laboran en el sector salud para que se capaciten y tomen conciencia de dignificar su relación laboral? Puesto que no es cuestión de leyes, es de actitud del personal que labora en salud. Es importante poder tener en cuenta 2 grupos de personas relacionadas con el sector. Una son los estudiantes, los que se están formando. Debemos incentivar en las universidades la inclusión dentro de los programas de salud, de asignaturas que les den herramientas para poder tener conocimientos relacionados con contratación y derechos laborales. En la medida en la que nosotros conocemos nuestros derechos, somos capaces de exigirlo. Pero por otra parte está el profesional o el trabajador que ya viene ejerciendo desde hace mucho tiempo dentro del sistema, que de una u otra forma se deja llevar por esas conductas dañinas laboralmente y que se vuelven tan repetitivas, y en ese caso sí tenemos que hacer unos espacios de formación continua. Así como nos resulta tan importante la formación académica que redunda también para el bienestar del paciente, es necesario que empecemos a interesarnos en esa formación continua en materia contractual, en materia laboral. Parece mentira y no deberíamos mencionarlo, pero incluso en derechos humanos. Porque cuando nosotros hablamos de dignidad laboral y cuando hablamos de la dignidad de la atención de las personas dentro del sector de la salud, necesariamente tenemos que hablar de humanización. La señora Carmen de la Hoz pregunta, ¿qué hace diferente a este movimiento de la política tradicional? Muchísimas cosas. La primera es que este es un movimiento que nace de un sector en particular, un sector que se ha visto oprimido durante mucho tiempo, el sector de la salud. Un sector frente al cual se han manifestado infinidad de irregularidades, no solamente desde los trabajadores, sino también de muchos de nosotros como colombianos, como pacientes. Estamos hablando en materia judicial del segundo derecho fundamental más tutelado en el país y el derecho fundamental con mayor número de incidentes de tutelas en el país. Eso hace que necesariamente tengamos que mirar este tema. Pero adicional a eso, como lo mencionó el doctor Castilado hace un rato, somos políticamente independientes, no tenemos ninguna alianza ni ningún acuerdo político con ningún partido tradicional, con ningún grupo político, no tenemos el respaldo financiero de ningún grupo económico, todos los recursos han sido obtenidos por cuenta de cada una de las personas que hacemos parte del movimiento y por trabajadores de la salud que con un esfuerzo gigante han hecho donaciones para el movimiento para que podamos cumplir con todos los requisitos para inscripción de lista. ¿Qué nos garantiza eso? Autonomía. No tenemos las manos amarradas, no tenemos una responsabilidad ni un compromiso que cumplir con nadie, y eso nos va a permitir hacer todo aquello que estamos planteando. La señora Carmen de la Hoz también pregunta, muchos médicos están en el Congreso y han sido alcaldes y diputados en sus departamentos y también han caído en corrupción. ¿Por qué sí creer en SOS Colombia? Se lo acabo de contestar hace rato y la doctora vuelve a refrendarlo. Exactamente hay 13 profesionales de la salud en el Congreso actualmente, pero si cada uno mira e indaga,
a quienes representan, no representan al sector salud, representan es la clase politiquera de este país. Cuando hablamos de la clase politiquera es porque gran parte de los congresistas que llegan a cumplir funciones legislativas llegan financiados por la corrupción. Entonces ahí es cuando tienen que preguntarse todos los colombianos, ¿cómo es posible que un congresista se gaste en una campaña política más de 10.000 millones de pesos cuando en 4 años escasamente se ganan 1.000? O sea, pongámosle lógica a las cosas. Si nosotros invertimos 10.000 millones de pesos para ganarnos 1.000 y perder 9.000, eso no tiene ninguna gracia. Entonces es ahí donde tienen que comenzar a mirar que aquel que presenta esas campañas suntuosas llegan es a robar al Congreso. Alguien dijo una frase muy célebre, pero que muchas personas no han querido prestar atención. El que paga para llegar, llega para robar. Y aquí no vemos esto. Si ustedes ven SOS, vuelvo y repetimos, nosotros sí hacemos parte representativa del sector, teniendo en cuenta de que venimos de las bases. Aquí no hay ningún patrocinador, aquí no hay caudillo político, aquí no hay empresas o empresarios que estén detrás de nosotros financiándonos para el día de mañana tener que devolver el favor y no devolver 10.000 millones sino 20.000 millones de pesos. Y hago referencia, no somos politiqueros, somos simplemente personas que somos capaces, tenemos el conocimiento y más que todo tenemos las ganas de trabajar por mejorar las situaciones del sector, pero también las situaciones y condiciones de mejor estilo de vida para los colombianos. Ahí está la diferencia. Somos independientes, estamos con las manos limpias, estamos trabajando con nuestros propios recursos, a la gran diferencia de aquellos que toda la vida han malgastado dinero en campañas y esos dineros se los han robado 4 años antes. Ahí está la gran diferencia. Ustedes le están apostando a llegar al Senado, lo que indica que ustedes le están apostando a un escenario legislativo. ¿Usted me puede hacer una breve introducción del marco normativo del sector salud y qué proponen ustedes? Nosotros actualmente en Colombia tenemos o contamos con una norma de carácter estatutario, que es la Ley Estatutaria de la Salud, el 1751 del año 2015, que es la que regula las condiciones en las que se debe garantizar el cumplimiento y el respeto por el derecho a la salud como un derecho humano fundamental y autónomo. Lamentablemente, esa Ley Estatutaria de la Salud no se está implementando. La razón por la que no se está implementando es que la estructura que estamos manejando del sistema de salud actual no es compatible con ello. Por ello, nuestra principal propuesta es una reforma estructural al sistema de salud que permita la implementación plena de la ley estatutaria. Ley que trae un marco de legalidad, no solamente para el sector de la salud como tal, sino también para la dignificación laboral de los trabajadores. En materia laboral, de manera curiosa, lo que encontramos es que los modelos contractuales que se utilizan en la mayoría de los trabajadores de la salud, estamos hablando cerca del 70% de los trabajadores, son modelos contractuales que están prohibidos por la ley para trabajadores misionales permanentes. Entonces, vamos a tener, digamos que una tarea de doble vía. Una, modificar estructuralmente el sistema y generar o presentar los proyectos de ley necesarios para blindar de garantías a los trabajadores del sector y por otra parte ejercer el control político para que se cumplan las normas que están vigentes a través de la inspección, vigilancia y control. La señora Karen Rodríguez hace una afirmación y me gustaría conocer la posición de ustedes. Voy a leer lo que ella dice en redes. Aquí en Leticia, Amazonas, Colombia, está en un total abandono y los que gobiernan son los médicos generales que es el doctor Jesús Galindo Cedeño y el doctor Jorge Mendoza.
son corruptos y hasta en la salud no han hecho nada. Nosotros aquí estamos abandonados. Totalmente de acuerdo. Y precisamente deben tener en cuenta lo que decíamos, los nativos de Leticia, de que la gran mayoría de sus gobernantes, y no estamos hablando solamente del alcalde y del gobernador, también estamos hablando de sus dos representantes a la Cámara, son colonos. Está pasando en Leticia lo que pasó con nosotros hace más de 500 años, con el descubrimiento de América, donde llegaron los colonos, se apropiaron de la tierra, usufructaron, robaron y se fueron. La gran diferencia que está pasando allá hoy en día es que están enquistados ahí y los que siguen gobernando y mandando son leticianos, pero que vienen de colonos, no son propiamente nativos. Y es por eso de que el movimiento SOS tomó la bandera de llevar como candidato propio al Amazonas al doctor Pedro Dice Caguache Rivera, que es nativo, indígena, médico del departamento del Amazonas, una persona conocida, de padres nativos, reconocidos en el departamento, dos profesores y obviamente una persona que se fue de Bogotá para atender a la población en el momento que más lo necesitaban, que fue en el momento de la pandemia. Y estamos hablando de que hace más de 2 años. Y este muchacho dejó lo que hacía en Bogotá por ir a atender a su población. Y los que lo conocen en el Amazonas tienen plenamente garantizado de que ese muchacho va a llegar a hacer un ejercicio legislativo al Congreso en pro del bienestar de todos los amazoneses. Tenemos, bueno, aquí hay una de las personas que está conectada a este Facebook Live, se llama Dayana Anaya, y ella pregunta o hace una aseveración en la que nos gustaría conocer su posición. Dice, también más seguridad para los trabajadores en la salud porque hay muchos muertos en este gremio por la pandemia y la delincuencia. Bueno, ahí ya acaba de decirlo clarito. Nosotros los trabajadores en la salud, durante 28 años, y no solamente por la pandemia, hemos llevado gran parte de las necesidades del pueblo. Y de hecho, con la pandemia, como lo dije anteriormente, se desnudó. Si bien es cierto, en el caso, cuando inició la pandemia, nosotros nos acusaron de hacer parte de un cártel del COVID. Muchos de nuestros compañeros fueron agredidos física y verbalmente en la calle. Posteriormente se dieron cuenta que el gremio de la salud puso el pecho, puso los muertos y puso una cuota de sacrificio grandísima por sacar el país adelante. Mientras los políticos de este país se escondieron porque nadie puso la cara, nadie dijo vamos a sacar el país adelante, sino que simplemente se escondieron en sus mansiones y fincas, que ni siquiera cuando se abrió la posibilidad de legislar de manera virtual aparecían. Nosotros los trabajadores en la salud sí estábamos ahí. Estuvimos en la pandemia, estuvimos mucho antes de la pandemia y hoy queremos estar en la pospandemia. Y para estar en la pospandemia necesitamos el apoyo de cada uno de los colombianos. Entonces, el tipo de situaciones que nosotros vivimos constantemente con un enemigo que no se ve, porque nosotros nos exponemos, y no solamente al COVID, nos exponemos a cualquier cantidad de biológicos, a ser contagiados de cualquier enfermedad, porque somos la primera línea en salud. Pero además de eso, nos exponemos a ser agredidos por las familias que están inconformes con un sistema que nos ponen a responder a nosotros, porque si no hay insumos,
no es problema del médico, es problema del sistema. Si no hay una cama, si no hay un servicio y si no hay un transporte para una remisión, muchas personas pretenden que nosotros solucionemos ese problema, y ese problema no lo solucionamos nosotros. Nosotros solucionamos un problema de tipo netamente asistencial o médico. Y lo peor, que a nosotros nos han desprotegido, porque, como bien lo decía esta persona, hemos caído en manos de delincuencia común, que han matado, han asesinado, y no pasa nada en este país. Aquí estamos en el país que donde un deportista vale más que la vida de 1000 trabajadores del sector. Y no es lógico de que cada vez que matan a un compañero, eso no salga. Pero cuando matan a alguien o asesinan a otra persona que pertenece a la farándula, salen todos los entes de control, fiscalía y todo el mundo, Policía Nacional y todas las autoridades a tratar de esclarecer eso. Hace 15 días mataron a una colega y hasta la fecha de hoy no han dicho nada. Y eso pasa. En Quibdó no tienen dinero los trabajadores. Y sin embargo, los están extorsionando. O sea, extorsionan a una persona que tiene los bolsillos limpios. ¿Y dónde están las autoridades? ¿Dónde están el Estado para pronunciarse a aquellos que llamaron héroes y hoy estamos en completo abandono? El señor Víctor Hugo Labrador Rincón pregunta en redes: ¿la preocupación de SOS Colombia se ciñe exclusivamente al sector salud o a todo el sector de la seguridad social? No, realmente cuando nosotros hablamos de salud no nos limitamos únicamente al sistema o a los actores dentro del sistema, estamos hablando de toda una integralidad de aquellos aspectos que son necesarios para garantizar condiciones de vida digna. De ahí que, sin lugar a dudas, el tema de seguridad social en general sea un tema que es relevante para nosotros como movimiento, pero también hay algunos temas que tienen una relación directa con la dignidad de vida y también son de nuestro directo interés. Estoy hablando específicamente de la seguridad alimentaria, estoy hablando del acceso a servicios públicos esenciales, estoy hablando de las condiciones medioambientales que estamos teniendo en diferentes lugares del país, donde prácticamente se convierte en una situación invivible tener una compatibilidad entre la vida humana y esas condiciones específicas. Entonces, realmente cuando nosotros hablamos de salud, hablamos de esa visión íntegra del ser humano, donde hay una salud física, hay una salud mental, hay una salud medioambiental que deben ser evaluadas en conjunto para buscar condiciones de vida digna. Para complementar lo que dice la doctora Carolina, y como nuestro eslogan lo dice, salud somos todos. Recuerden que la salud es transversal. De cómo tú comes, depende tu salud. De cómo tú duermes, depende tu salud. De cómo tú vives, depende tu salud. De cómo tú trabajas en tu entorno laboral, depende tu salud, tanto física como mental. De cómo tú te manejes en un medio ambiente, si es bueno o es insano, depende de tu salud. Y ahí es donde depende el desarrollo agroindustrial del país, del medio ambiente, de la protección animal, de la vivienda, del empleo. Todos esos sectores, si están alterados, van a alterar tu salud física y mental. Entonces, cuando hablamos de salud, hablamos de todo, y quedó demostrado en la pandemia. Sin salud, no vamos a tener trabajo. Si no va a haber trabajo, no hay desarrollo. Y si no hay desarrollo, mucho menos va a haber el mantenimiento de una nación. Entonces, salud tiene que ver con todos los sectores a nivel país, y no solamente no crean el resto de colombianos de que es que nosotros estamos aquí únicamente para trabajar por la salud. Sí, es nuestra bandera, pero como lo dije anteriormente, todos los sectores rodean a un gran sector que es el de la salud.
El señor Enrique Sánchez afirma lo siguiente: se debe tener en cuenta y ser realistas, que es un primer paso. El proceso de la elección de los representantes del movimiento SOS no hará un cambio radical inmediato, es un proceso de objetivos y cambios a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué tienen que decir ante esta? Claro que sí, estamos totalmente de acuerdo. Si tú vas a cualquier cafetería, a cualquier restaurante, en la esquina de tu casa, todo el mundo habla de elección presidencial. Y el presidente simplemente hace parte de la rama ejecutiva, es la persona que sanciona las leyes. Pero las leyes son las que le dan la dirección a este país, y esas leyes se hacen única y exclusivamente en el Congreso. Es cierto lo que él dice, que no se va a voltear ni en un año, ni en 6 meses, ni en 2 años. Pero todo cambio debe empezar por un principio. Y es el principio que nosotros estamos proponiendo en este momento. Nosotros vamos con toda la voluntad política de mejorar las condiciones para todos los colombianos. Pero para poder llegar con esa voluntad y poder poner representantes, necesitamos el apoyo de los colombianos. Somos 50 millones de colombianos, y 50 millones de colombianos que debemos comenzar a pensar diferente. Si queremos un resultado diferente, debemos pensar diferente, porque nunca vamos a cambiar si estamos empecinados en el mismo cuento. Una sola golondrina no hace verano, pero obviamente si esa golondrina se pone a trabajar, algún cambio genera. Y ojalá que Colombia nos diera la oportunidad este 13 de marzo de no poner ni 3, ni 4, ni 5, sino poner la mayor cantidad de personas posibles. Agradecemos muchísimo la presencia de ustedes acá en nuestra sede nacional, agradecemos muchísimo a las personas que nos han seguido por Facebook Live. Damos por terminada esta rueda de prensa y seguimos prestos para realizar nuestras visitas a nivel nacional y seguir resolviendo de manera presencial todas las inquietudes que tengan. Muchísimas gracias, un muy buen día. Movimiento SOS Colombia, sector organizado en salud. Salud somos todos.